Ixtorix, suscríbete. La primera guerra mitridática. El gobernador romano de Asia, Manio Aquilio, exigió la indemnización para el rey Nicómedes, a la que Mitridates contestó que él mismo era acreedor de Roma, pues había sobornado a numerosos senadores y no pensaba pagarla. Entonces, cuando Roma incitó a Nicómedes, rey de Bitinia, a invadir el Ponto, Mitridates, por su parte, instaló a su hijo como rey de Capadocia en el 89 a.C. Estos hechos motivaron el inicio de las hostilidades con Roma. Manio Aquilio se puso al frente del ejército romano de Asia y de Sicilia, y de la flota romana que se encontraba en Bizancio. Mitridates formó un ejército de 300.000 hombres, 130 carros de guerra, 300 navíos, hoplitas griegos y escitas y jinetes armenios. Dividió el ejército en dos cuerpos, el primero enviado al noroeste contra Aquilio y los bitinios y el segundo contra la provincia romana de Asia y Cilicia. En el 88 a.C., Mitridates respondió al ataque de Nicomedes con un potente contraataque. Su comandante, Arquelao, derrotó al ejército bitinio en la batalla del río Amnias y al ejército romano al mando de Aquilio en la batalla del monte Socorbas. El general romano Aquilio fue entregado por la ciudad de Mitilene y ajusticiado, mientras que la flota romana del Mar Negro simplemente se rindió. El Ponto pasó a controlar Capadocia, Bitinia y la provincia romana de Asia. La mayoría de las ciudades griegas de Asia Menor, pertenecientes al antiguo reino de Pérgamo, como la propia Pérgamo, Efeso y Mileto, recibieron a Mitridates como un libertador de la explotación romana. De todas las regiones y aliados griegos, solamente los rodios mantuvieron su fidelidad a Roma, lo que provocó que los pónticos emprendieran una guerra contra ellos, tanto por mar como por tierra, pero sin conseguir doblegar ni romper la voluntad de Rodas. En una de las batallas navales contra los rodios, Mitridates estuvo cerca de ser capturado. Después de fracasar sus planes de invadir Rodas, escribió a las ciudades griegas de Asia, instruyéndolas para que asesinaran a cualquier ciudadano romano que estuviera en Asia. Según las fuentes históricas, alrededor de 80.000 personas fueron ejecutadas en unas jornadas conocidas como las vísperas asiáticas. En el año 88 a.C., tras la rápida y exitosa expansión del Ponto, gran parte de la Grecia continental estaba igualmente explotada por Roma, apoyó a Mitridates VI. Roma contraatacó enviando a Lucio Cornelio Sila, que logró recuperar Beocia, cercar el Pireo y poner sitio a Atenas. Mientras tanto, los altos costes de la guerra, que fueron soportados por las ciudades griegas de Asia, motivaron a revueltas contra el poder póntico en ciudades costeras, como Colofón, Esmirna y Efeso, en el 87 a.C. Paralelamente, en la ciudad de Roma, el Partido Popular se adueñó del Senado, tras el retorno de Cayo Mario desde África, propiciado por Lucio Cornelio Cina, lo que dejó a Sila en una situación precaria, al ser un conservador contrario a los populares. Los populares iniciaron la persecución y asesinato sistemático de los seguidores de Sila, ensañándose con sus familiares directos, sus amigos y sus propiedades. Mientras, en Grecia, Sila tomó Atenas en el 86 a.C. Se enfrentó a las fuerzas pónticas en Queronea y Orcomeno, derrotándolas en 2 ocasiones. Ese mismo año, Roma, gobernada dictatorialmente por Cina, envió un ejército a Grecia contra Ponto y contra Sila. El ejército enviado por el Senado estaba al mando del cónsul Lucio Valerio Flaco y del legado Cayo Flavio. Valerio fue posteriormente asesinado por 2 de sus hombres, por lo que todo el mando recayó en Fimbria. Fimbria cruzó a Bitinia con la ayuda de la ciudad de Bizancio y conquistó algunas ciudades por acuerdo y capturó otras por la fuerza. Los pónticos se enfrentaron al ejército romano de Fimbria liderados por el príncipe Mitridates, hijo de Mitridates VI, acompañado por los generales Taxiles, Diofanto y Menandro. Se enfrentaron a Fimbria con una gran fuerza, pero sufrieron una derrota aplastante a causa de un ataque nocturno de los romanos, logrando escapar junto con la caballería a Pérgamo. Después de esta derrota, gran parte de las ciudades griegas volvieron a aliarse con el bando romano. Las derrotas pónticas y los cambios políticos habidos en Roma propiciaron una situación desfavorable tanto para Sila como para Mitridates. Esta coincidencia motivó a que los dos hombres se entrevistasen para firmar un tratado de paz de Dárdanos en el 85 a.C., por el cual Ponto entregó a Sila 70 navíos, 2.000 talentos y renunció a las posesiones sobre Capadocia y Bitinia. La Segunda Guerra Mitridática. Al finalizar la Primera Guerra, Sila dejó a Mitridates el control de su reino, pese a haber sido derrotado. Murena se quedó en Asia al mando de 2 legiones, que durante la guerra habían formado parte del contingente dirigido por Cayo Flavio Fimbria. Murena acusó a Mitridates de estar rearmando a sus ejércitos e inició las hostilidades contra el Ponto. Cuando fue derrotado por Mitridates, Murena decidió que lo más sabio era obedecer las órdenes de Sila y dejar al Ponto y a su rey en paz.
La Tercera Guerra Mitridática. Mitridates se recuperó de la guerra apoyándose en su yerno, el rey de Armenia. En el año 75 murió el rey de Bitinia, Nicomedes, y Roma buscó anexionarse el territorio, declarando bastardo a su heredero. Mitridates respondió apoyando a su derecho al trono, invadió Bitinia y Capadocia, salió con Sertorio, que luchaba en Hispania, en el año 74. El ejército póntico venció a los romanos invadiendo casi toda la provincia de Asia, pero posteriormente, tras el final de las guerras civiles, el Senado romano volvió a dirigir su atención hacia el reino de Ponto, con la intención de vengar las jornadas de las vísperas asiáticas. Entregó el mando de la campaña a Pompeyo, quien, partiendo de Cilicia, se dirigió a través de Capadocia hacia el Alto Éufrates. Pompeyo tuvo una gran victoria entre el Éufrates y Nicópolis. Mitridates huyó al reino del Bósforo, donde organizó su ejército y planeó, al igual que Aníbal, luchar contra Roma en Italia. En el año 63 a.C., su hijo Farnaces se sublevó en Panticapea y Mitridates fue forzado a suicidarse. La mitad occidental fue anexionada primero por la provincia de Bitinia, formando la doble provincia de Ponto y Bitinia. La mitad oriental fue entregada al Gálata de Joratos en el año 47 a.C. Farnaces II, rey del Bósforo e hijo de Mitridates VI, aprovechó la guerra civil romana para expandir sus dominios. Invadió la Cólquida y parte del reino de Galacia. El rey de los Gálatas, de Jorato, que era vasallo de Roma, pidió ayuda al lugarteniente cesariano de la provincia de Asia, Dominicio Calvino. Farnaces se enfrentó rápidamente con las fuerzas romanas principales, obteniendo la victoria. Confiado por su victoria, invadió el resto de los territorios del antiguo reino de su padre, el Ponto y parte de Capadocia. César tuvo noticia de estos hechos en Egipto e inició la marcha hacia el Ponto para enfrentarse a Farnaces. La batalla entre las tropas cesarianas y las de Farnaces tuvo lugar en el norte de Capadocia, cerca de la ciudad de Cela. El enfrentamiento derivó con celeridad en una victoria romana, aniquilando completamente a las fuerzas enemigas. Farnaces huyó hacia el Bósforo, con una pequeña sección de sus tropas de caballería, sin poder alguno. Fue asesinado por un antiguo rival al trono del Bósforo. Tras la campaña, Julio César pronunció sus famosas palabras en el Senado de Vini Vidi Vinci, en alusión a la rapidez y totalidad de su victoria. El territorio oriental de Ponto fue entregado nuevamente al rey de Joratos de Galacia. Tras su muerte en el 41, Galacia siguió controlando la mitad oriental de Ponto durante algunos años, con reyes títeres impuestos por Roma hasta su anexión definitiva en el año 63, y su unión a la provincia Galacia-Capadocia. En el año 62, Nerón dividió el país en tres provincias: Ponto Galático al oeste, Ponto Ptolomaico en el centro y Ponto Capadocio al este. Ya en el año 295, Diocleciano estableció cuatro provincias: Plafagonia, Diospontus, Ponto Ptolomaico y Armenia Menor. Severo Alejandro lo unió a Galacia en una sola provincia, desde el 248 al 279. A comienzos del siglo IV se volvió un sistema de dos provincias, permaneciendo así hasta el Imperio Bizantino. El reino del Ponto se caracterizó por una marcada distinción entre la clase rural y la clase urbana. La distancia social entre las clases altas y bajas fue acentuada por las diferencias culturales prevalentes entre ellas. Las ciudades costeras, que estaban plenamente helenizadas, en cambio, solo se puede especular que en algunas zonas rurales penetró la civilización griega. Los territorios montañeses, alejados de la costa, siguieron aferrándose tenazmente a sus antiguos lenguajes, costumbres y formas de vida. Sin llegar a dudas, Ponto es el mejor ejemplo de la propagación cultural helénica a través de las conquistas de Alejandro en otras regiones bárbaras. Esto también afectó a la concepción e idea de la realeza, que se vio envuelta en círculos griegos cada vez más influyentes y poderosos, terminando por adoptar las pautas de educación y los criterios sucesorios que predominaban entre las grandes dinastías macedonias. Sin olvidar la permanencia de ciertos rasgos ancestrales que permanecieron posiblemente con vistas a legitimar al heredero respecto a la nobleza irania y al conjunto de la población indígena. La cultura del reino de Ponto fue una síntesis entre la civilización irania y la helénica, conservando elementos de la época persa e introduciendo otros nuevos del helenismo. Hubo una evolución gradual hacia este último. Se especula que al no tener una lengua propia se hablaba una amplia variedad de lenguas. Sin embargo, a partir del siglo III se considera una región muy helenizada, por lo que es probable que el griego fuese el idioma predominante. Es posible que los descendientes de la aristocracia persa utilizasen el persa antiguo, un dialecto iranio de la rama suroccidental, emparentada con el medo.
A lo largo del Ponto se practicaban distintas religiones correspondientes a las tradiciones de los pueblos iranios y los nuevos ritos introducidos durante la helenización. Ixtorix, suscríbete.